Euge? ¿Estás feliz, Todo Euge? bien, todo ¿Cómo? bien, Muy todo bien, bien. muy Me estoy bien. yendo de vacaciones mañana. No te voy a preguntar con quién, Euge, no te voy a Bueno, preguntar. no, no me Dale. preguntes. Pero por la cara ya me di cuenta. Santa Fe, mira qué lindo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta primera charla del ciclo 2024. Eh, Esta charla está dentro de un programa que tiene la Universidad de Extensión para organizaciones sin fines de lucro y en la que la universidad busca llegar a las organizaciones y dar algún tipo de servicio, ya sea con los docentes, generando un nexo y un vínculo con las organizaciones y también con los alumnos, haciendo algunas prácticas y trabajos de conexión y de nexo con las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, hoy comenzamos con Marcelo, algunos ya los conocen, es docente de nuestra facultad, de las facultades de Mar del Plata y de otras universidades. Eh, bueno, y él nos va a hablar de la responsabilidad de los administradores. Bueno, los dejo con Marcelo y estamos con el chat para las preguntas que les vamos a hacer al final, si así lo dispone Marcelo, y ahí tienen también un link para tener el certificado de asistencia a la charla. Marcelo, Bueno, bienvenido. muchas gracias. La verdad que un placer, un placer. Hoy vamos a, si bien esto está, las chicas me pidieron el tema de las ONG, la cuestión de la responsabilidad. Esto sirve para todo, sirve para todo. Cuando hablo de para todo, hablo de todos los sujetos de la obligación tributaria. Esto va a ser una charla eminentemente tributaria. Sé que lo que no quiere decir que no se pueda después preguntar de lo que quieran, ¿eh? De lo que quieran. Fundamentalmente, de lo que quieran hablo de todos los aspectos de una ONG, de todos. Sobre todo la gestión. No tengo problema porque conduje una durante muchos años. eh, Sé lo que es estar sentado en el puesto de la responsabilidad en todas las áreas. eh, por lo tanto, me gusta hablar de lo que uno hace, eh, no con tanta teoría. Por eso no nos va a llevar mucho tiempo. Lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que tener miedo. No es una cuestión de miedo. Cada vez que hablamos de AFIP, cada vez que hablamos de... no es miedo, es sí tomar conciencia de lo que es y de los cuidados que tenemos que tomar. Se los dice quien lo pasó. ¿Mm? Para empezar a hablar de responsabilidad, eh, tenemos que ver que tiene distintas aristas la cuestión. O sea, me voy a enfocar más en la cuestión impositiva, previsional, pero quien dirige una ONG tiene que saber que la responsabilidad es más integral, es impositiva, previsional, es penal, es laboral, es civil. Les diría que la cuestión civil la podemos solucionar con un seguro, ¿sí? Pero las otras no. Y las otras no porque tienen un tratamiento especial en función de la naturaleza particular que tiene el derecho tributario. La cuestión previsional es parecida, pero no es igual. Es parecida, pero no es igual. Y lo penal tributario eh, es una derivación de lo que vengo hablando, de lo que les vengo diciendo de la cuestión tributaria. Por lo tanto, por eso les digo que esto sirve para también todo tipo de sujetos pasivos. Ahí está la palabra justa. Todos los sujetos pasivos de una obligación tributaria, que puede ser cualquier sujeto, pero cuando digo cualquiera es el sujeto que a ustedes se les cruce,
a ese le va una persona humana, una persona jurídica, una SAS, una ONG, una fundación, una ACE, una UT, el Estado puede ser, pues el Estado también en varias situaciones es sujeto pasivo de la obligación tributaria. Eh, entonces, esto en principio aplica para todo, no es que haya una cuestión particular. Lo que yo tengo que tener en cuenta cuando soy sujeto pasivo de una obligación tributaria, cuáles son mis obligaciones para con el sujeto activo. El sujeto activo es el titular del crédito tributario y es el Estado. Es el Estado. Quiero aclarar que estoy totalmente a favor que haya recursos tributarios, porque si hay vida en comunidad, hay gastos que solventar y esos se solventan con los recursos tributarios. Por lo tanto, tiene que haber normas para que el Estado se haga efectivamente del dinero. Por más que el titular de la obligación tributaria sea el Estado va a delegar en otro, en un integrante del Estado, valga la redundancia, para poder hacerse del dinero. Entonces yo por un lado voy a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo que tiene para con el sujeto activo dos obligaciones, dos tipos de obligaciones. Obligaciones de dar, que es el dinero, esa es una obligación, y obligaciones de hacer, que son lo que comúnmente conocemos como deberes formales. ¿Hacer qué? Bueno, cuestiones que nos pide el Estado que hagamos y son una obligación por ley. Inscribirnos, contabilizar, facturar, informar, pre presentar declaraciones juradas, dar información, un montón de obligaciones formales que tiene el sujeto pasivo, que todos hacemos, todos hacemos. No es solamente la obligación de pagar el impuesto, sino también hacer, sino también hacer determinadas cuestiones que no, nunca una obligación formal lleva un pago de tributo, nunca. Siempre es una obligación de hacer. ¿Y por qué está estas dos? Pero esto funciona como si fuera el huevo, donde la cáscara protege lo que está dentro del huevo. Quiere decir que cuando se rompe el huevo, no inmediatamente, pero sí mediatamente, se puede descomponer lo que está dentro. Y acá pasa exactamente igual. O sea, lo que está dentro es la renta fiscal. Si yo no cumplo con la cáscara, es probable que se resienta la renta fiscal. Por eso el Estado me dice, inscribite como yo te digo, conectate conmigo como yo te digo, que es con una clave fiscal. Presentá tus impuestos en la fecha que yo te digo, de la manera en que yo te digo, no en el contenido, sino en la forma, sino en la forma. Dame, dame, dame información. ¿Para qué? Para que yo pueda investigar, para que pueda investigar. Todas esas cuestiones de hacer, todas esas cuestiones de hacer, hacen a que la recaudación sea eficiente. Eh, yo no tengo duda que el Estado ahí trabaja bien, trabaja bien. Y, y creo que le pide al administrado cuestiones en exceso. Entonces, ¿qué determina lo que te pido o lo que no te pido? Buenas tardes, Pablo Quintana, profesor, Buenas tardes. compañero de cátedra. Hola amigo, qué lindo verte, casi te llamo recién, casi te llamo recién. Bien,
Le voy a contar una cuestión. Acabamos de evaluar donde desaprobaron todos menos dos. Todos son 30. Así que vamos a tener un piquete esta semana bastante importante. Eh, sí, más de 30 son, me parece. Más de 30. Pablo estuvo bárbaro en su sede, desaprobó a todos, ¿eh? Nos dejó uno en pie. Bueno, qué lindo verte. Qué linda ver a Lorena también. Hace Gracias. rato que no te veo. Sí. ¿Eh? Entonces, anoten ese nombre, ¿eh? Pablo Quintana. Ay, pero qué hombre estúpido. ¿Ah? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo tengo dos tipos de obligaciones, de dar y hacer. ¿Por qué marco esto? ¿Por qué marco esto? Marco esto porque cuando hay que extender la responsabilidad, cuando hay un incumplimiento en una obligación de dar o de hacer, se extiende la responsabilidad. ¿Sobre qué? Sobre incumplimientos de obligaciones de dar y de hacer. A eso quiero llegar. Por lo tanto, el administrador va a ser responsable por los dos incumplimientos. Por los dos incumplimientos. Y el derecho tributario tiene una particularidad que es la autonomía del derecho tributario. Es la autonomía del derecho tributario y quiere decir que se da su propia normativa. ¿Sí? Acá tenemos que analizar una cuestión, que sea autónomo no quiere decir que sea independiente. O sea, no es que se pueda... Y ahí es donde empieza la cuestión, ¿sí? En la delimitación de hasta dónde llega las facultades de autonomía. Por lo tanto, cuando empecé dije, ojo, la responsabilidad tiene un tratamiento impositivo y previsional, otro laboral, otro civil. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pasa porque el derecho tributario es autónomo. Entonces, el análisis de la responsabilidad de un administrador en materia tributaria es específica. Tiene un tratamiento especial. Tiene un tratamiento especial. ¿Y esto dónde está? Yo lo encuentro en la ley 11.683, en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la ley. Hace un rato, le dije que esto tenía una forma especial de tratarse y hay varias cuestiones que nosotros tenemos que saber. Sí tienen que saber otra cosa. Si bien la cuestión previsional se parece a lo tributario, no tiene el mismo tratamiento en general, pero sí en particular respecto de este tema de responsabilidad. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué hago este planteo? Hago este planteo porque en el año 93, se fusiona, o sea, la DGI toma ciertas funciones del ANSES, es como que el ANSES se escinde, se abre. El ANSES sigue funcionando, pero tiene determinadas tareas administrativas. Pero parte de las funciones que tenía el ANSES fueron tomadas por la DGI. Y ahí se hizo un lío grande de normas respecto de la aplicación de las cuestiones procedimentales en materia previsional. En materia previsional. El tema es muchísimo más amplio, el tema es muchísimo más complejo, pero tenemos que saber que de las cosas que se utilizan es esta normativa. Por lo tanto,
en materia previsional e impositiva y de responsabilidad, se utiliza la misma normativa. Se utiliza la misma normativa que es la ley 11.683. ¿Qué me dice la ley 11.683? Y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a asesorar, no solamente a una ONG, a cualquier cliente. ¿Sí? O sea, no es lo mismo la responsabilidad, como les decía, la civil, la laboral, que la tributaria, dentro de la que está la parte previsional. Y, por suerte, para los que son en provincia de Buenos Aires, esto ha tenido un cambio importante en materia provincial. En materia provincial ha tenido un cambio a partir de la causa Toledo, que llegó a la Corte hace relativamente poco. Toledo, para los que no conocen, es un supermercado famoso acá de la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, paso a contestar una pregunta que se pueden hacer, pero ¿de qué impuesto vos me estás hablando? Si en general las ONG están exentas del impuesto, de los impuestos. Bueno, esa no es una verdad tan absoluta. Esa no es una verdad tan absoluta. Las ONG son sujetos de varios impuestos. De varios impuestos. Entonces, el primer recaudo que yo tengo que tomar es analizar la ONG y pedir las exenciones de cada uno de los impuestos. Pedir las exenciones de cada uno de los impuestos. IVA, ganancias, débitos y créditos. Voy a tener que cumplir mis obligaciones con la parte previsional. Ahí no hay exención que valga. Ahí no hay exención que valga. Ahí hay que estar atento a la ley que está por salir. Hay muchas ONG que requieren mucha mano de obra y hay una delgada línea entre lo laboral y la colaboración. ¿Eh? Guarda con eso. Guarda. Si ustedes me preguntan a mí, era lo que más me preocupaba. Era lo que más me preocupaba. Un juicio laboral. ¿Y qué tiene que ver lo laboral con lo previsional? Que si no llego a un acuerdo y pierdo, voy a tener que pagar todas las cargas sociales que estoy debiendo. Y si me quiero curar en salud y veo que esa es una relación laboral, voy a tener un costo importante de gestión. ¿Y quién paga? La ONG. Muy bien. ¿Y los integrantes? Ni hablar el presidente, el secretario y el tesorero. Ahí tienen tres puestos que hay que mirarlo con una lupa cada vez que nos lo ofrecen. Yo fui presidente y fui tesorero. ¿Quieren saber si fui demandado? Sí. ¿Quieren saber cómo salió? Gané. Pero hay que pasar el proceso. Y eso no es para cualquiera. Por eso sirve también cuando estamos asesorándolo. Por eso fui una de las causas por las cuales accedí a eso, fue por eso, para poder ponerme en el lugar de mis asesorados. Por eso
A mí me gusta escuchar a alguien y desde dónde habla. A mí cuando escucho un hombre hablar de un parto, o que estuvo ahí, digo, no seas, iba a decir boludo, pero boludo no es mala palabra. No sea mentiroso, ahí está. Creo que ese era el adjetivo. Si vos no estás ahí, ¿qué opinas? ¿Mm? Si yo no pido la exención, si yo no pido la exención, ¿qué va a pasar? Y bueno, en el impuesto a las ganancias es complicada el pedido de la exención. ¿Por qué? Porque piden un montón de información diferente en el IVA y diferente en débitos y créditos. O sea, cada, eh, cada cuestión, cada impuesto tiene su característica o sus condiciones para pedir las exenciones. Pero a veces la del impuesto a las ganancias es más engorrosa llevarla a cabo. Más engorrosa llevarla a cabo, por la información que hay que aportar. Y si bien hay un fallo de corte que dice que la exención la da la norma, no la AFIP, con lo cual uno es de aplicación retroactiva, el problema es el mientras tanto, y el problema es una doctrina nueva que sacó la Cámara Contenciosa Administrativa en Capital Federal, donde la ONG se durmió literalmente para pedir la exención. Entonces, eso implica que pueda haber determinaciones de resultados y que estén grabados. Y que estén grabados. Por lo tanto, ¿quién paga? Mientras tanto, ¿quién paga? La ONG y, y los integrantes. El presidente, el secretario y el tesorero. Cuando uno está en una ONG, y eso pasa en general, lo que reina es el espíritu altruista y lo que menos quiere hacer es ocuparse de estas cosas que son incómodas, que son molestas y que a su vez requieren un asesoramiento que no es barato. Entonces, yo no tengo que tener miedo, yo tengo que saber a lo que me enfrento cuando digo que sí para participar en una ONG. ¿Sí? En una ONG. Entonces, para lo cual es necesario que haya muchos profesionales que entiendan el procedimiento tributario, que es donde está la mayoría de las respuestas a las que nos hacen muchos clientes nuestros. Y siempre, siempre, siempre una sinergia con gente que sepa derecho, más que nosotros los contadores, que son los abogados. ¿Vos cómo haces? Y yo el contrato de la ONG la hace una abogada o un abogado. Las cuestiones laborales, un abogado. Las cuestiones impositivas también. Siempre hay un asesoramiento jurídico que hay que tener. Siempre. Eso aplica a ONG, a deportistas, a empresas, a residentes, no residentes, armado de estructura. Pues cada uno delimitará su función. Por lo tanto, ¿qué es lo que me van a reclamar impositivamente si la ONG no paga el impuesto? En principio, que no pagó. Cuando llega el vencimiento y la ONG no paga las cargas sociales o no paga los impuestos que le correspondan, porque hay cosas que no están exentas en una ONG. El otro día me vino a ver, estoy asesorando a un club que está creciendo muchísimo, con sus inferiores.
Y le digo, ¿por qué está exento en el IVA si vos tenés un lugar donde vendés camiseta, vendés botines, vendés palo de hockey, vendés un montón de cuestiones que se están a la venta? Eso no está exento. Pero yo soy una ONG, pero no está exento de IVA, de IVA. Entonces, determinar la carga tributaria primero es clave, porque eso lleva el dinero y las obligaciones de hacer. Porque ante un incumplimiento, ahí está. ¿Cómo procede la Administración Federal de Ingresos Públicos? ¿Va contra cualquiera de los dos como se le da la gana? No, no funciona así. No funciona así. Funciona de la siguiente manera. Primero va a intimar al deudor principal. Primero intima al deudor principal. Ese tiene 15, y el deudor principal es la ONG. Primero al deudor principal, que es la ONG. Va a esperar 15 días. Tiene que esperar 15 días a ver qué hace la ONG. En ese caso, ahí nosotros tenemos que ver qué hacemos. Porque después de esos 15 días ya el organismo fiscal está en condiciones de ejecutar a la ONG. Está en condiciones de ejecutar a la ONG. Pero también está en condiciones de extender la responsabilidad solidaria. Ahí está. No es un concepto objetivo. No es un concepto. El Estado, por el solo hecho de demostrar el vínculo, por el solo hecho de mostrar el vínculo, no puede ir y ejecutar a los supuestos responsables. A los supuestos responsables. Entonces hay que hacer una imputación de tipo subjetiva, lo cual es muy difícil de desvirtuar, ojo. Pero para hacer una imputación de tipo subjetiva, le tiene que dar la posibilidad al imputado de defenderse. Y eso se hace en el proceso de determinación de oficio. Para eso tiene que aplicar el proceso de determinación de oficio. ¿Por qué hablo de proceso? Porque a veces no hay que determinar nada. Un punto que pasé, y es, ¿qué es la ley 11.683? La ley 11.683 no es una ley procesal, de ninguna manera es una ley procesal. La ley 11.683 es una ley del derecho tributario sustantivo con 3 aspectos procesales. Tiene 3. La determinación de oficio, la clausura y el sumario. Entonces, el Estado no puede imputarlo, llamarlo por teléfono y decirle, vas a pagar vos. No, tiene que generar un proceso donde el imputado se puede defender. Y eso es el proceso de determinación de oficio. Por lo tanto, lo que tienen que saber es que la imputación no es automática ni es objetiva. ¿Dónde está esto, Marcelo? Acá. Artículo 8, inciso A. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiera, con otros responsables. A. Todos los responsables enumerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6. Cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios, formales o materiales, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá
tal responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Y yo estoy en una comisión, pero la verdad que me encargo de llevar y traer los chicos a un partido. ¿Qué tengo que ver con esto? Tiene razón, usted no es imputable, pero yo soy el tesorero. Bueno, vas a tener que dar explicaciones por qué no pagaste. Soy el presidente y ese es responsable de todo. Soy el secretario y usted, lean en cualquier estatuto la figura del secretario, las funciones que tiene. Entonces, lo que sí yo tengo que saber es que la responsabilidad no es objetiva, como lo es en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, si el problema en lugar de ser ganancias o seguridad social, estoy hablando de ingresos brutos o sellos o inmobiliario, por el solo hecho de demostrar el vínculo Arbabá contra los directores. Eso fue lo que se decretó inconstitucional. Estamos mejor en la provincia de Buenos Aires ahora. Lo que no quiere decir que no se extienda la responsabilidad. Simplemente que en materia tributaria y previsional tiene un componente subjetivo, no es objetivo. No es objetivo, es subjetivo. ¿Quiénes más están complicados en esto? ¿Los tres que dije? No. Cualquier tercero que tenga deberes tributarios a su cargo, dice el inciso el inciso F. Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Pueden buscar un tercero e imputarlo. O intentar imputarlo. Porque tiene un mecanismo de defensa. Todas las causales de extensión de la responsabilidad tributaria tienen una vía de salida y tienen una vía de escape. Pero hay que defenderla y recuerden que en el derecho tributario, les diría que el 98% de los casos se ganan o se pierden por los hechos, no por el derecho. Entonces, es clave la prueba. Y ahí está la sinergia. Es clave la sinergia entre quién? Entre abogados y contadores. A nosotros por ahí nos cuesta una cuestión procesal penal, claro, si no estamos formados. A nosotros por ahí nos cuesta un planteo de una nulidad, claro, pero a nosotros no nos cuesta aportar la prueba. ¿Por qué no pagó el tesorero? Porque el fluir de fondos no le daba. ¿Con qué va a probar que no tenía? Eso aplica a todos los aspectos de la profesión. Por eso celebro y fomento el trabajo interdisciplinario. Ojalá que haya abogados en la sala o estudiantes de abogacía en la sala. ¿Qué otra cuestión vinculada con el derecho tributario también nos complica acá? ¿Qué otra cuestión nos complica acá? Cuando la ONG o cualquier sujeto actúa como responsable por deuda ajena, y me estoy refiriendo a ser agente de retención. El hecho que yo no tenga que pagar impuestos
no quiere decir que no tenga que cumplir con determinadas obligaciones tributarias que recaen sobre mí, como por ejemplo ser agente de retención. Cada vez que paga la ONG, es muy probable que tenga que retener impuesto a la ganancia. Y ahí hay otra causal de extensión de responsabilidad solidaria, que es por la de omitir actuar como agente de retención o percepción. Ahí hay una forma también para extender la responsabilidad solidaria sobre lo no retenido. Ojo, eh, también hay que hacer un proceso de determinación de oficio porque yo me puedo defender y la causal de no imputabilidad es demostrar que el otro pagó el impuesto. Hay que prestarle mucha atención a las obligaciones formales y materiales que tiene cualquier sujeto tributario. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias con la responsabilidad. Entonces tengo que tener cuidado con esto. Es muy fácil ser agente de retención, muy fácil ser agente de retención. Por ahí leí, la verdad que no fui mirando las preguntas, pero el fraude, ¿y se puede aplicar la ley penal tributaria acá? Claro, claro. Por supuesto que se puede aplicar la ley penal tributaria acá. Pero para que haya aplicación de la ley penal tributaria, tiene que haber dolo. Dolo. Si no hay dolo, no. Entonces, uno a veces piensa, bueno, entonces no pagué 1,5 millones, voy preso. No, 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 no. No funciona así. No funciona así. Algunas veces, deber no significa evadir. O sea, deber y evasión no siempre son sinónimos. Para que haya evasión, yo tengo que haber dejado de pagar deliberadamente algo. Pero no quiere decir que si tengo que pagar 5 millones de pesos, Mariela me llama y me dice, Marcelo, mira, tu declaración jurada de ganancia dio 5 millones de pesos. Bueno, presentala y yo no la pago porque no tengo plata. En ese caso estoy teniendo una deuda. ¿Por qué? Porque Mariela la determinó bien. Sumó mis ingresos, que son los reales, puso los gastos, que son los verdaderos, y quedaron 5 millones de pesos a pagar. El problema hubiese sido, el problema hubiese sido si ella me dijo, te dio 5 millones de pesos, ella no sabe que yo entre los gastos que le pasé le di 3 millones de facturas apócrifas, y en realidad en lugar de ser 5 deberían haber sido 8. Entonces ella presenta la declaración jurada por 5 y en definitiva estoy debiendo los 5. Pero después vienen a revisarme y me encuentran que hay 3 que están con problemas. Y eso hubiese generado 3 millones de pesos. Ahí está el dolo. Cuando dejo de pagar deliberadamente, cuando adultero la base imponible del impuesto, no el impuesto. Y para eso hace falta todo un proceso. Ahora, en una ONG, ¿hay alguna norma específica aparte de esta? Claro, claro, hay un artículo. Ojo con eso, ¿eh? Hay un artículo, el artículo 8, que dice,
será reprimido con una prisión de 1 a 6 años el que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviera un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero, devolución tributario o de la seguridad social al fisco nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ojo que si yo me valgo de documentos truchos para lograr la exención, eso es un delito penal. Cuidado con los papeles que llevo para lograr la exención. Cuidado cuando estoy pidiendo un subsidio, cuando estoy pidiendo una devolución, cuando estoy pidiendo una reducción de alícuota. Ojo con ese tema, porque yo le veo 3 aristas a esto. Uno, que la declaración esté adulterada, la determinativa. Otra, que tenga un problema para lograr el cometido. Y la tercera situación que se me puede dar es que no deposite retenciones. El depósito tardío de retenciones, después de 30 días de pasado el vencimiento y después de un monto superior a 100.000 pesos, voy a tener que dar explicaciones. ¿Por qué lo hice tardíamente? Porque van a partir de la base que lo hice con dolo. Por lo tanto, cuidado, cuidado con estos temas, cuidado con estos temas, porque siempre puedo tener un problema. Cuidado. Me desvío un segundo porque veo que si no, me voy a pasar de las 7 y veo que hay preguntas y no quiero pasarme. ¿Qué tema tengo que tener en cuenta hoy también en materia que me va a ayudar un montón en la determinación impositiva? Los traje por acá. La verdad es que tiene que ver con ingresos brutos. Guarda con este tema que es importantísimo. Importantísimo. Un fallo de corte, Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo contra la provincia del Chaco. En concreto, la corte que dijo, todo este tipo de asociaciones, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, para que les recaiga el impuesto sobre los ingresos brutos, tienen que tener un fin de lucro y no lo tienen. Esto fue tremendamente clarificador por parte de la Corte. Eso significa que las ONG pasan a estar fuera del ámbito y el fundamento está no en cada código, sino en la ley de coparticipación, que dice que cuando un fisco local hace una norma de ingresos brutos, tiene que tener en cuenta el fin de lucro. Y ningún código fiscal nombra el fin de lucro. Habla de una habitualidad en el ejercicio y el título oneroso. Título oneroso no es sinónimo de fin de lucro. Y la ley madre de ingresos brutos, o de varias legislaciones provinciales, habla que tiene que tener fin de lucro. Por lo tanto, importantísimo instrumentar ahora una salida del objeto del impuesto de ingreso bruto en cualquier ONG. Clave, me saco un montón de problemas. Un montón de problemas encima. Vimos la responsabilidad impositiva, la previsional, la penal. Vimos este tema de ingresos brutos que nos va a ahorrar un montón de cuestiones. El que no pidió la exención de ganancias, vaya a hacerlo, porque está cambiando el criterio. Vaya a hacerlo. Vaya a hacerlo, porque
La verdad es que me sorprendí, esto lo vi. Hay una abogada que analiza jurisprudencia en Contadores en Red que se llama Juliana Pacini, que trabaja en el Tribunal Cambia la Fiscal. cámara, cambia. ¿Eh? Se cambia la cámara que me está grabando. Pero que está la llavecita, todo. ¿Cómo no se Estoy esperando que Alejandro haga silencio. O mutealo, Marilita, vamos, sacalo. Ahí está. Esto es muy dinámico, es muy dinámico. Es muy, no hay protocolo, no hay protocolo. La forma es planificando fiscalmente. La forma es planificando fiscalmente. No hay otra. Es muy dinámico. Me voy a pasar del tiempo. Espero que se haya entendido y si alguno tiene alguna pregunta o alguna cuestión, quedo a disposición, porque sé que no tengo más de una hora. Reconozco que perdí los primeros 10 minutos, Mariela, es cierto, ¿eh? O los primeros 5, no hay problema. Viendo de dónde son y manifestándole mi felicidad por la felicidad de Euge. No hay problema, Marcelo, con eso. Eh, Euge va a leer las preguntas. ¿Hay preguntas? Ahora no me fijé. Hay preguntas, Marcelo, sí, hay varias. Pablo, lo que quieras acotar, ¿eh? No hay ningún problema. Así que lo que Dale, quieras. gracias, Marco. Certificado está. Es cierto lo que dijo la señora, qué tipo estúpido, es verdad. Me lo he planteado varias veces y lo he charlado en terapia muchas veces. Lo he escuchado, lo he hablado. Hace 14 años que voy. Pero bueno, a mí esto me gusta. Discúlpeme. Soy estudiante de contador acá. ¿Qué tenés, Euge? ¿Encontraste algo? Acá tengo, creo que es la primera. Eh. Marcelo, yo tengo una cooperativa con actividades de servicios relacionados. Pero esa no es la primera. Ah, la ¿No? primera pregunta. Acá. Yo tengo una cooperativa Sí, esa. relacionada con... Ahí está. Bueno, mirá, Juan, justamente hace relativamente poco... Ahora termino de leer la pregunta. IVA, en general. En general. El problema que tiene el IVA con las exenciones es que no hay exenciones subjetivas plenas. No tiene exenciones subjetivas plenas. Por lo tanto, entiendo que hay que ver qué actividad de salud hace. Cuando fui a FIP para un cambio de presidente que me atendió me dijo, ¿por qué lo tenía con IVA grabado? Le dije por la actividad y me dijo que era exento. Ahí está lo que me... bueno. Ahí me voy a tomar 2 minutos para contestar. Mira, Juan, la verdad y con todo respeto porque yo, en el grupo de docentes nuestro hay un montón de funcionarios de AFIP, pero cada vez que yo tengo que tomar una decisión de planificación tributaria, y quiero la opinión de la AFIP, primero me fijo si hay un fallo de corte, y muchas veces no lo hay. Segundo, si hay un dictamen, si ya se expidió. Y si no hay ninguna de las dos, trato de generar un acto administrativo de alcance particular para que tenga fuerza legal. Y eso se llama consulta vinculante. ¿Por qué? Porque si yo hago una consulta vinculante, artículo 4.1, no tengo la opinión del empleado que mañana te la cambia y te dice otra cosa. Yo no sé si está exento. Puede que esté exento. Claro que puede que esté exento. Pero puede seguramente tener actividad grabada. El IVA es bastante complejo para mi punto de vista cuando analizo el aspecto objetivo y subjetivo del hecho imponible. No todo está exento y no hay exenciones subjetivas plenas, salvo en alguna ley especial. Por ejemplo, las mutuales.
Las mutuales sí tienen exenciones subjetivas plenas, porque está en la ley de mutuales. Pero la cooperativa no tiene una ley específica que dice todas las cooperativas están libres de todo impuesto. No, no. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sin saber lo que hace tu cooperativa, eh, no, puede que esté exento, pero puede que no esté exento. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Los socios pueden Sí. demandar. Sí, dale, perdón. No, te iba a decir que había otra pregunta, Marcelo, sí, justo esa que estabas leyendo. Los socios pueden demandar a la comisión directiva por incumplir estas normas, ya que hay varios casos que son reacios a pedir asesoramiento. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que depende de dónde vos lo querés denunciar. Si vos suponete, ves que, por ejemplo, tienen un montón de empleados en negro, tenés que ver dónde hacer la denuncia. Pues si, bueno, acá están evadiendo. En materia penal tributaria existe lo que se llama la prejudicialidad. ¿Un tercero puede denunciar cuestiones penales tributarias? Sí. Pero el fiscal va a tomar nota de la denuncia, la va a analizar y le va a dar traslado a la FIP para que haga un informe y tiene 120 días la FIP para hacerlo. ¿Lo puede hacer un tercero? Sí, sí lo puede hacer. Pero no es anónimo, ¿eh? Pero así como te puede denunciar por cuestiones impositivas, te puede denunciar en el Ministerio de Trabajo, te puede hacer una cuestión civil. Algunos casos pueden ser que no quieran pedir asesoramiento, es cierto, pero hay otros casos que sí. Hay otros casos que sí. Si no contesté sigan preguntando, que no tengo problema. Igual ya estoy, bueno, ya me dijo Mariela que no. ¿Cuál es el fallo último que mencionó? ¿Cuál de los dos? ¿El de la Corte? ¿El de ingresos brutos? Se llama Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo, Alberti Limitada contra Provincia de Chaco sobre amparo. De cualquier manera, yo se lo paso a las chicas y se los pueden pasar. Eso es determinante. La verdad es que en materia de ingresos brutos eso me pareció absolutamente novedoso y tranquilizador. Y el fallo de la responsabilidad en Provincia de Buenos Aires es el de Toledo. Bueno, Manuela, qué lindo verte. El otro día, ¿a dónde está Manuela? Manuela, el otro día Ya pregunté a tu estoy. hermano por vos, ¿eh? No sé si te llegó. Sí, me contó. Hola, ¿Listo? Marcelo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Mirá, Manuela, Es que me vos me estré un estás, poco precisamente con lo del fallo. vos me estás hablando de ingresos brutos. Sí, ingresos brutos. Bueno, yo creo que el problema se soluciona con esto ahora, Bien, con esto. Creo que se soluciona con esto. Para mí hay una exclusión de objeto. Si querés después, bueno, si no te lo pasan las chicas. Creo que ahí se terminó la discusión. Se bien. terminó la discusión, para mí. Es una asociación, lo que me estás preguntando es una asociación civil. Sí, una asociación civil. Claramente no tiene fin de lucro. Claramente no tiene fin de lucro. Por lo tanto, para Bien, mí, está fuera. Yo lo voy a encarar. Yo tengo una fundación que tiene una alícuota diferencial y discutíamos la alícuota a aplicar. Eh, y lo hicimos judicialmente, porque ahora le contesto
al amigo que tenía al que tenía el amigo en la FIP. También hay que saber dónde preguntar. También hay que saber dónde preguntar. Si yo iba y le preguntaba a Arba en una consulta vinculante, obvio que me iba a contestar la alícuota que Arba dice. Obviamente. No me interesaba saber la opinión de Arba porque yo la opinión de Arba ya la sabía. Entonces hicimos una acción declarativa de certeza, se llama. Fuimos al juzgado contencioso administrativo acá, que ese es un camino también, Manuela, ese es un camino, hacerlo. Atento el fallo de tal que dijo tal cosa, atento el fallo Cerámica San Lorenzo, donde los tribunales inferiores deben acatar lo que dice la Corte. Quiero saber si estoy fuera del ámbito. Ese para mí es el camino. La acción declarativa de certeza, si te querés quedar tranquilo. Bien. Y vos con una acción declarativa de certeza vas a los bancos y le decís, ¿ves? No me retengas más ingreso bruto. Termínala. ¿Ves? Acá está. Listo. Y si no, ahí vas contra el gerente del banco, de la sucursal. Y se termina el problema de automáticamente el tema de la retención. Qué buena pregunta. ¿Y si la asamblea aprobó los balances? A lo de la denuncia de un asociado me refiero. Y ahí habrá que discutir. Ahí habrá que discutir. No le veo problema. No es el primero ni va a ser el último caso. Una vez, en calidad de socio, entre todos los socios tuvimos que pagar un juicio laboral porque el presidente no hizo los trámites como lo tenía que hacer. ¿Ve? Ahí está. Bueno, si hay algún abogado en la sala, entiendo yo que se podría repetir contra el presidente, pero es una cuestión civil y no me gusta meterme en temas que medio toco de oído, pero entiendo que deberían haber ido contra el presidente. Va a mandar eso de ingresos brutos por mail, yo se lo voy a mandar a las chicas, no hay problema. ¿Puede pasar una asociación a una fundación? La verdad que es una buena pregunta para que le transmita a la abogada. En definitiva, todo depende. La verdad que todo depende. Primero no sé si que habría que ver si se puede la transformación, la verdad. Tendría que verlo. Después habría que analizar el caso puntual. Claro que si tiene bienes es un lío y por ahí te conviene ir por ese camino, pero si no tiene bienes, la verdad es que eh, iría por una entidad nueva. De cualquier manera, los funcionamientos de la asociación a la fundación son diametralmente opuestos, ¿no? O sea, yo puedo tener una fundación yo solo. Habría que ver también qué fue lo que constituyó en el origen esa asociación. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar si uno no presentó habiendo pasado ya la asamblea y la renovación de autoridades? Y la verdad, Fernando, es que hay que involucrarse. Hay que involucrarse políticamente en la fundación o en la asociación. Hay que involucrarse, empezar a pedir, intimar al secretario y empezar a generar todo una cuestión de tipo civil para que cumplan con esas normas. Hay que hacer eso. ¿Qué más? ¿Ven algo más, chicas? O yo voy demasiado rápido. Perdón, ¿se entendió más o menos? No veo ninguna otra pregunta, Marcelo, ¿eh? ¿Alguno quiere manifestar algo? No hay problema, ¿eh? Yo realmente tengo un compromiso 19-15. Perfecto, Marcelo. Ya
Igualmente ya no hay más consultas, así que los invitamos a que entren a completar el formulario de la charla y ahí les vamos a poder mandar después el fallo que nos va a mandar Marcelo a nosotras. Una vez que tengamos el mail de todos, se los mandamos. Y Chicas, si les hay dejo, alguna consulta, sí, bueno, canalícenla, yo no tengo, bueno, acá estoy poniendo el mail, cualquier dale. duda Bueno, cualquier cosa le consultan a Marcelo o nos consultan a nosotras sí, y a las nosotros le chicas, hacemos la sí. consulta a Marcelo. La verdad que la cuestión, digamos, societaria es interesantísima. Lo de la transformación, lo del pedido de información, todas esas cuestiones son muy, muy interesantes para profundizar un poco más. Perfecto, bueno, por ahí te invitamos a otra charla más adelante entonces. Bueno, muchísimas quieran. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, también. Gracias, Chao, nos chicas. vemos. Me mandan la Chau, hasta foto luego. después. Muchas Si sacaron gracias. foto, mándenmela, Sí, yo ahora la subo. Dale. Te mandamos, Chao. Marcelo. Adiós. Chao. Chau, hasta luego.